Bueno, les damos la bienvenida a todos los presentes y a los que están acompañándonos vía Zoom a esta nueva y primera actividad científica de este 2023, de esta casa, de AUDEP, que se titula Sensorialidades, Contextos y Lazos, Perspectivas Posibles en torno a las infancias con funcionamiento autista. Nosotros podemos identificar que esta actividad tiene al menos dos grandes cometidos. En primer lugar, el intercambio sobre una temática que siempre nos interesa y nos convoca, como son las infancias con estos funcionamientos, tanto a profesionales de la salud como a los de la educación y al público en general. Pero en segundo término, quisiéramos que esta actividad pueda ser un medio para introducir y para prepararnos para el inicio del primero de los seminarios clínicos internacionales que se van a realizar este año y que serán ofrecidos por destacados colegas, tanto de AUDEP como de IUPA, por el lado de Uruguay, también de la Universidad de la República, por el lado de Uruguay, y del Instituto Viva Infancia y de la Universidad Santa Casa de Brasil. ¿Qué son estos seminarios clínicos internacionales? Se estarán preguntando ustedes. Bueno, son el fruto del deseo de construir puentes de cooperación e intercambio entre instituciones vecinas, como de Uruguay y del Brasil, y que estamos todos unidos por el interés en profundizar en la teoría y en la práctica psicoanalítica. En este caso, referidas al terreno de la infancia, de las infancias. Son también el resultado... Un momento. Resultado de la iniciativa y el mucho trabajo y esfuerzo de compañeros, tanto de AUDEP como de IUPA, en áreas infancias, comisión de formación continua, comisión de formación científica, y bueno, los colegas que hoy nos acompañan del Instituto Viva Infancia y de la Universidad Santa Casa. Estos 4 seminarios son funcionamientos autistas, impacto de la tecnología en la primera infancia, medidas de protección, contextos de crianza y racismo y migraciones. Dicho todo esto, en esta introducción, bueno, vamos a nuestros invitados. Por el lado de Brasil, esta ponencia la va a comenzar Claudia Mascareñas, psicóloga, psicoanalista, directora clínica del Instituto Viva Infancia, coordina el ambulatorio de bebé. Postdoctoranda en salud colectiva, doctora en psicología clínica por la Universidad de San Pablo, magíster en filosofía por la Universidad de Campinas, miembro de la CIPA, de la Red Nacional de la Primera Infancia, de la Coalición para la Inclusión, coordinadora en salud mental de la Sociedad Bahiana de Pediatría, autora de Psicoanálisis para aquellos que no hablan. Después tendríamos a mi lado está Celia Migdal, médica pediatra y neonatóloga, ex docente de pediatría de la Regional del Norte, en Salto. Virginia, por favor. Sim? O tradutor não está te escutando direito, você tem que se aproximar do microfone, ele está falando, só que ele está no canal de português e você não está ouvindo o que ele está falando. Eu passei para o canal de espanhol. Então, a pessoa que falar vai ter que realmente entrar em destaque aí e ficar mais perto do microfone, porque ele não está ouvindo para ele poder traduzir. Ok. ¿Ahora sí? ¿Puede? Bueno, sigamos con la presentación de Celia Migdal. Es diplomada en la Clínica de Perinatalidad y Trastornos de los Vínculos Tempranos. Ha hecho pasantías en el exterior en diversos hospitales, como el 12 de octubre de Madrid, Virgen Macarena de Sevilla, Aix-de-Provence en Francia, Kfar Saba Israel y Garraham de Buenos Aires. Es entrenada en el curso del método Pretzel para los movimientos generales. ¿Es así?
Hace seguimiento de prematuros desde el 1994 y es coautora con Martín Mas, psicólogo y psicoterapeuta, del libro para padres de bebés prematuros, De la mano de mi pequeño bebé. Continuamos con Graciela Roca, psicomotricista, médica especialista en psiquiatría pediátrica, psicoterapeuta, psicoanalítica, miembro de AUDEP, psiquiatra clínica en instituciones de salud, amplia experiencia en equipos interdisciplinarios de atención a niños y adolescentes con perturbaciones precoces del desarrollo y dificultades del aprendizaje. Es jefa del Servicio de Psiquiatría del Hospital Militar de Montevideo. Finalmente, tenemos la presencia de Diego Tosar, arquitecto egresado de la Facultad de Arquitectura, especializado en proyectos que abordan la problemática de la inclusión y en espacios de aprendizaje, amplia experiencia en el ejercicio independiente de su profesión, en el diseño y gestión de proyectos. Es creador y director del proyecto Modo Mundo, y en 2019 crea Ronda Entornos Educativos, que es un proyecto de inclusión educativa con el apoyo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Es declarado proyecto de interés de ANEP y que cuenta con el apoyo de la Universidad Católica. Es autor del libro Un espectro de belleza, ensayos sobre la vivencia de los espacios desde una mirada neurodivergente, editado en 2022 por Penguin Libros Aguilar. Bueno, sean todos bienvenidos y arrancamos. Claudia, te escuchamos. Olá, estávamos aqui porque Vitor estava com o celular, o microfone mutado, mas agora já resolvi. Posso? Tá bom. Então, buenas tardes, boa tarde para todos. Estou muito contente de estar aqui com vocês e com essa parceria maravilhosa que estamos fazendo, Viva Infância, a UDEP, a IUPA, e eu trago aqui algumas problematizações para começarmos a discussão sobre esse tema tão rico e tão complexo que é a clínica do autismo. Eu vou falar de algumas interrogações que nós temos nos feito aqui no Instituto Viva Infância, eu e as colegas, enfim, compartilhamos algumas dessas interrogações sobre a contextualização da clínica e, portanto, como que a gente pode pensar a contextualização da clínica com o autismo, né? Com a pessoa com autismo. Então, a clínica ela pode ser contextualizada ou a gente tem pelo menos duas vertentes numa concepção ética com a clínica. Ela pode ser uma clínica descontextualizada. Ella puede ser una clínica individualizada, pero nosotros hemos luchado bastante por una clínica socialmente contextualizada que hable cuestiones de historias o donde una lista puede participar del encuadro de una vez por todas, despatolizante, desmedicalizante. Esos son nuestros principios en el Instituto de Nuestra Infancia. Entonces, las primeras cuestiones para problematizar el cuadro es que al describir las evidencias que corresponden de los índices es un acto posicional, existe una posición del profesional para entender dentro de la relación que se hace entre intención y significado, extraer la idea de que hay una necesidad de hacer
visible, de hacer más explícito las leyes que unen los índices y las significaciones. Todas las relaciones, mismo que la relación de imagen y palabras sean arbitrarias, en el punto de vista clínico, vale interrogar, problematizar esa relación entre el fenómeno, la imagen y la palabra, y que se dice de eso, y las significaciones. Entonces, las evidencias entre los señales que el bebé puede mostrar por su cuerpo, sus gestos, sus emisiones sonoras, bueno, ¿cuál es el conjunto de parámetros que nos hace hacer la relación entre esa señal y mi interpretación? Trátase no de deshacer la importancia de las comisiones realizadas por las pesquisas, por las encuestas serias, por la epidemiología o la semiología de señales que indican preocupaciones, pero se trata también de hacer visible con que nosotros profesionales podamos hacernos la pregunta de la desnaturalización de esas relaciones en primer lugar. Y también de hacer con que sean más visibles, más evidentes nuestras intenciones en esta relación entre un parámetro y otro. Por ejemplo, si la colonialidad no reconoció apenas el sujeto como considerado como otros, entonces desconoció también aquellos que fueron considerados deficientes, los considerados diferentes, los incomunes, los extraños, los indefensos, los maleducados, licenciados por una idea de productividad como un parámetro de hombre ideal. En el caso de la infancia, de la crianza puede caer y se recae sobre un desarrollo normal con parámetros específicos. Entonces, por ejemplo, la idea de que nosotros podemos ser calcados en nuestra vida como la productividad de hombre es un lazo que está visible en las relaciones entre los significados y significaciones. Entonces, el niño, quiero problematizar, quiero traer para ustedes la idea de que podemos cuestionarnos qué es lo que hace ese parámetro. Que seria laço entre a imagem e o significado que a gente dá para essa imagem. Então, a problematização do contexto da detecção precoce do autismo, destacando as exigências de uma particular contextualização do território, poderia ser reivindicada como a criação de uma abertura para uma mais ampla forma de pensar a intervenção precoce? Essa é uma questão, né? O autismo, então, mais do que nos exige, nos impõe uma necessidade de tecer sentidos sobre saúde, doença, normal, patológico, enfim, certamente sobre atenção, cuidado integral, em teias interdisciplinares, que porém considerando desde a avaliação até o atendimento clínico essa contextualização. Pelo menos 3 invisibilidades eu quero apontar aqui, que podem ocorrer ou que podem estar em risco se a gente não está advertido ou se questionando. A tomada de parâmetros que reivindicam para si a universalidade e a hegemonia desses sinais de autismo, excluindo ou tornando invisível suas contra-argumentações. A invisibilidade do processo de transformação de sinais recolhidos no campo epidemiológico para um campo clínico. Que transposição foi essa? O que aconteceu nessa passagem? Acrescente-se a isso ainda uma segunda passagem entre a difusão de uma leitura polarizada de pesquisas epidemiológica, uma leitura popularizada, dizendo melhor, para grandes públicos. A pesquisa epidemiológica, com a sua seriedade, com a sua eficiência na transmissão, e a difusão
para um grande público. Que passagem é essa? Que invisibilidade é essa do que acontece aí e que normalmente não nos questionamos sobre isso? Então, aqui a ideia é de provocar um pensamento sobre uma atenção às pessoas com autismo e seus familiares num trabalho socialmente contextualizado e culturalmente sensível. A descoberta, por exemplo, dessa noção, sem dúvida, é muito importante, da neurodiversidade, trouxe uma dimensão para repensarmos o olhar em relação ao trabalho da pessoa com autismo e seu entorno. Mas uma dimensão muito importante para entrarmos decididamente na ideia das diferenças, né, da diversidade. Mas, ao mesmo tempo, trouxe uma certa primazia por alocar essa noção num campo que pode restringir o humano a determinantes unicamente cerebrais e neurológicos. Esse é um risco interessante também para deixarmos mais evidentes os nossos propósitos quando falamos de neurodiversidade. Então, por isso, eu trago aqui uma passagem muito interessante de um texto, de um artigo de um grande amigo meu, Ricardo Lugon, e seus companheiros, Ai2 e Adriano, que é a seguinte citação. Ao falar, eles trazem uma noção, para mim, muito interessante, que é a neurodiversidade interseccional. Ao falar em neurodiversidade interseccional, o movimento se vale ainda de um qualitativo que surge em contraposição às teorias identitárias essencialistas. Nesse sentido, é preciso questionar como a neurodiversidade, que assenta a identidade cerebral, pode ser conciliada como uma chave referencial que informa o essencialismo identitário para perceber uma situacionalidade, uma contextualização dessas opressões das interseccionalidades. Então, nesse sentido, importa conciliar e situar o cruzamento entre apenas não ser uma característica que abranja toda a pessoa, a neurodiversidade ela entra como uma das interseccionalidades desta pessoa que tem cor, contexto social, econômico, enfim. E a neurodiversidade seria mais uma interseccionalidade nesse panorama. Eu acho isso muito interessante. Por exemplo, para a gente falar de pesquisas, né, que já foram feitas, que correlacionam essa interseccionalidade com o diagnóstico, né? Há uma pesquisa que eu vou resumir aqui, né? Nessa pesquisa foi levantada a hipótese de que crianças afro-americanas receberiam seu diagnóstico em uma idade mais avançada que crianças brancas, enquanto as crianças brancas entraram no serviço de saúde mental em uma idade muito precoce, e a diferença não explicou a diferença no diagnóstico dessas crianças. Uma vez em tratamento, também, as crianças afro-americanas foi necessário um tempo de visita, de estadia nesse serviço muito maior para elas começarem o atendimento da sua situação difícil, né? Então, um tempo 3 vezes maior para as crianças negras, autistas negras receberem o seu tratamento específico. Então, em média, né, essas diferenças existem, apesar de que pesquisas sejam feitas sem nenhuma marca das interseccionalidades, né?
em média, as crianças brancas receberam diagnóstico, em comparação com as crianças negras, de 1 ano e meio a 2 anos de diferença no mesmo serviço, né? Então, isso aqui tudo para dizer que a ideia de tomar a interseccionalidade no sentido da neurodiversidade, que seja como um dos parâmetros, no sentido de que nós, profissionais, estamos também dentro de um certo contexto e a nossa posição ética é implicada também aí, está implicada aí. Isso do ponto de vista epidemiológico. Do ponto de vista clínico, nós aprendemos no Instituto Viva Infância e também com outros colegas que trabalham com esse operador do Ateliê Classe, que é um dispositivo de letramento e alfabetização para crianças autistas, né? Que não existe apenas uma via de acesso a essa criança com autismo na clínica, que normalmente nós conhecemos mais, por sermos psicanalistas, a via pulsional. Mas existe também a via cognitiva de acesso a essas crianças, existe também a via artística, existe também a via do espaço cotidiano, das práticas cotidianas, existe a via corporal, ou seja, até aí, a diversidade da porta de entrada para um atendimento, nós precisamos ver realmente caso a caso. E as exigências que nós tínhamos há muito tempo atrás, de que todas as crianças entrassem pela porta pulsional, pela via pulsional, a gente precisa rever atualmente. Existem várias possibilidades de porta de entrada para essas crianças. Então, tanto do ponto de vista epidemiológico, como do ponto de vista clínico, o que eu trago aqui, e eu estou finalizando, é a possibilidade de nos colocarmos questões, né, sobre realmente levarmos às últimas consequências a ideia da singularidade, a ideia da diversidade, a ideia de que nós, profissionais, tenhamos parâmetros mais amplos para atendermos todas as pessoas, incluindo as pessoas com autismo. É isso. Muito obrigada. Gracias, Claudia. Bueno, damos paso a Celia Migdal. Tuvimos algunos inconvenientes con la traducción aquí. Finalmente te estuvimos escuchando en portugués, pero bueno, tendremos algunas preguntas más para hacerte luego de que todos puedan compartir sus presentaciones. Celia. Bueno, ¿cómo hago para que aparezca a mí? Capaz que Renata te puede ayudar. Capaz que Renata. Allí está. Azul. Sí. Bueno, yo la puedo correr para allá porque si no la pantalla me va a tapar. Ah, bien. Tú la puedes ir moviendo derecha. Pero voy a poner pantalla completa para que no se vea. Sí, porque eso se está viendo allá. No quiero. No, no me sigue viendo. Sí, perfecto. Sí. Ahí te muestra la siguiente. Además. Te muestra vos la siguiente. Por eso. Ah, pero no allá. No hay. Ah, bien. Para vos. Bueno, me toca la parte pediátrica y neonatal. Um momentito, Vitor continua mudo. Toda a hora alguém muda, muta Vitor. Reactivar audio, acá. No, pero no. Ahí. Ah, bien. No, igual está bien, está bien. Ahora ya está. Perdón. Estamos todos medio... Con esto de las traducciones en simultáneo no estaba previsto, disculpen las interrupciones, pero felizmente aconteció también que pudiéramos tener la traducción en simultáneo, porque hace realmente más rico el intercambio, porque lo podemos entender. Yo puedo traer esto más acá, ¿no? Sí.
está pronto. ¿Ah? ¿Sí? Bueno, a mí me toca la parte pediátrica y neonatal, y yo voy a hablar más bien desde mi mirada, desde la interdisciplina, y sobre todo de la parte de la prevención, más que porque después yo derivo a los niños y con los converso, hacemos la interdisciplina, pero yo sigo en mi rol de pediatra. ¿Tá? Entonces, bueno, empezando, ¿no? A ver. Con Enter. Va con Enter. Ahí. Bueno, cada bebé es la síntesis unitaria, dinámica, absolutamente irrepetible de fenómenos biológicos, psicológicos y sociales, donde lo heredado y lo vivido amalgaman sus luces y sus sombras. Tenemos todo lo genético y todo lo ambiental que va a ir formando, en lo cual nos vamos a ir formando nosotros. Construcción de la historia. Perdón. Bueno, la construcción de la historia del bebé es que son tantas cosas que me disperso. En la construcción de la historia del bebé, yo puse la tela de araña, porque si bien es una tela bastante perfecta, también tiene sus desgarros y también tiene sus remiendos. Y así es nuestra vida, con desgarros y remiendos y con perfecciones. Entonces, la punta del hilo de la vida empieza muy atrás, con nuestros ancestros, y cada uno va tejiendo su historia y así se va conformando la tela de nuestras interrelaciones, según la cultura de cada uno, las costumbres, y hay multiplicidad de factores que van a influir, los factores preconcepcionales, la historia que tenemos cada uno en nosotros, y a su vez la historia en el embarazo, partos anteriores, y hermanos anteriores, diferentes vivencias que nos van a ir marcando y que van a ir a construir también la historia del bebé que estamos gestando. Las concepcionales, lo referido al embarazo en sí, complicaciones que puedan aparecer durante el embarazo, miedos, vivencias. Y postconcepcionales, muchos bebés a veces nacen prematuros, nacen con asfixia, otros nacen bárbaros, pero cada uno va a tener o van a haber diferentes complicaciones maternas, por ejemplo, depresión puerperal, o muchas cosas que pueden incidir en la construcción de la historia de ese bebé. Y en el crecimiento. En el momento actual hay una idilización del parto, del amamantamiento, de la crianza en general. La gente, lo vemos día a día, contrata acompañamientos, las doulas u otras, para el parto, y el concepto que muchos transmiten es que todo va a ser maravilloso. Todo te contrato y entonces todo es divino. Pero después la realidad, como siempre, supera la fantasía y aparecen el dolor, la dificultad para sentarse, la falta de sueño, el cansancio, nosotros que no podemos ni coordinar las ideas y el bebé está llorando de vuelta y hay que prenderlo a la teta y no me bajó todavía la leche. Entonces todas esas cosas desacomodan un poco si no hay un buen soporte desde el equipo de salud, ¿no? Todo eso va a llevar un tiempo de acomodo, un tiempo que por cierto va a ser diferente en cada mamá y con cada bebé. En este mundo exitista de hoy no es fácil permitirse el tiempo necesario para lograrlo. Además, con la mejor de las buenas voluntades, todo el mundo opina, que tiene hambre, que tiene sueño, que está muy abrigado, que desabrigalo, que qué te pasa, que por qué llorás, por qué no estás tranquila. Entonces, todas esas cosas influyen y nos dejan la cabeza, así que uno también tiene que apoyar y tratar de seleccionar lo que es útil y lo que no es útil y lo que cada uno puede tolerar en ese momento y puede hacer en ese momento. Porque de repente lo que es fantástico para uno, para otro no funciona. Entonces, ¿cuál es el rol del neonatólogo, no? Entonces, el rol nuestro es estar disponible para acompañar, entender y mostrarles a su bebé, porque a veces no es que uno lo ve, pero hay que mostrarle todas las cosas que puede hacer ese bebé, enseñarle todas las pequeñas grandes cosas que tiene y que en el afán de perfección, de hacer todo bien, pueden no ser vistas.
y eso puede repercutir en ese vínculo madre, padre, bebé. Poner en palabras lo que su bebé pudiera decirles, introducirlos al mundo de su hijo, fortalecer ese entonamiento sensorio-afectivo parental con los procesos internos del bebé, fortalecerlos en el cuidado de su hijo. En mi consulta, algo tan sencillo que yo digo, cuando estamos terminando la consulta, algo así, les digo, bueno, los felicito. Y es como se transforman totalmente, porque es como que realmente se sienten que hicieron las cosas bien, ¿no? Porque ellos no van al pediatra para que uno les caiga, esto está mal, ¿no? A ver, que no aumentó, ¿no? Entonces uno necesita tener el reforzamiento, todos necesitamos reforzamiento positivo. Entonces que uno les diga felicitaciones, es como que cuando se van no pasan por la puerta, porque están agrandados, ¿tá? Entonces eso es muy importante. Y fortalecerlos también en el sentido, no como el doctor Google les puse yo, porque vieron que ahora cualquiera entra al Google y todos saben todo, entonces vienen con la lista de las preguntas para hacernos y yo qué sé, pero los padres siguen siendo padres, no son doctores. Yo como madre, era madre, no era doctora, y yo llevaba a mi hijo al pediatra. Entonces, ese rol como que también, no quiere decir que uno no esté abierto a discutir, a hablar, porque no es que yo estoy el pediatra acá y los padres están ahí. Se hacen intercambios y se aclaran dudas, pero cada uno más o menos manteniendo sus roles, porque si no es una locura. ¿Tá? La otra. El desenvolvimiento del bebé, ¿cómo aprende el bebé, no? En general, desencadenan los padres sorpresa y placer. Digo en general porque a veces uno tiene tanto miedo que no puede desencadenar eso, que también ahí tenemos que estar atentos nosotros, ¿no? Es un ida y vuelta, porque tanta la sorpresa y el placer la tiene el bebé como nosotros, ¿no? Como padres, como madres. La modulación, el ritmo, la maternización del lenguaje, esa forma especial que uno tiene de hablarle al bebé, porque uno no habla igual con un adulto que cuando se dirige al bebé, ¿tá? Un vínculo sano implica una madre o padre suficientemente buenos y con capacidad de reverie, es decir, una madre o padre que sepan interpretar y responder las necesidades tanto físicas como psicológicas de su bebé, y que se centren e identifiquen con él y que puedan alejar a los fantasmas, porque uno tiene muchos miedos y muchos fantasmas. Entonces es importante que nosotros como técnicos podamos tener ese ojo para tratar de ver si hay algún fantasma en la vuelta, de poder alejarlo, ¿no? La construcción del sentimiento de ser nosotros, Wines, que lo dijo Golse, ¿no? En un bebé remite a la cuestión del objeto emergente, los primeros vínculos y el acceso a la intersubjetividad. El concepto de Wines también se refiere a una forma de empatía primaria que permite al bebé utilizar las emociones, motivaciones e intenciones de los demás para comprender su mundo, empezar a construir, su mundo interno. Estamos así. Bueno, me voy a pasar. Desde el inicio de la vida, el bebé está inmerso en una experiencia rítmica que implica al otro. La vida del bebé se funda sobre la existencia de ritmos que, como en una danza, van pulsando momentos de unión, separación, presencia, ausencia, continuidad y discontinuidad, como forma de paliar las angustias de discontinuidad, marcar el placer del encuentro con el objeto e ir tolerando su eventual ausencia y anticipar su retorno. En esa ida y vuelta de los intercambios, ¿no? Nosotros le hacemos cosquillas al bebé, se ríe, disfruta, busca repetir en ese acto y eso es reconfortante también para nosotros, ¿no? En los niños que tienen algunas conductas de desvío, esa búsqueda por parte del bebé puede no darse y por el contrario muchas veces rechazan el contacto y uno tiene que estar atento también a eso. La urgencia del mundo de hoy, también están los desencuentros, ¿no? La urgencia del mundo de hoy y la necesidad de consumo hacen muy difícil mantener un ritmo. Hay una necesidad de llenar el tiempo, de tener velocidad en la comunicación, todo va a la televisión, al internet, a las redes, que hay que subirlo al Facebook, a esto, a lo otro, y de repente uno se pierde el momento de disfrutar. Hay una baja tolerancia a los tiempos de espera, las pantallas ocupan un lugar prioritario en la vida diaria y se acortan los tiempos de juego, de intercambio, de miradas, de risas, de hacer actividades en conjunto. El niño no tiene por qué siempre estar activo, también necesita la calma.
Esta es una bebé hindú que yo la atendí cuando nació. La mamá tuvo una psicosis puerperal que estuvo muy mal y por suerte salió muy bien, se volvieron a la India y después me mandaron, entre otras fotos, esta. ¿Tá? El niño no tiene por qué estar siempre activo, necesita también sus periodos de inactividad, de calma. Todos necesitamos tiempos y espacios de calma. Imagínense nosotros con el cerebro desarrollado de un adulto, lo que es el niño con un cerebro en desarrollo, un bombardeo. Si uno va en el mercado hay multiplicidad de juguetes, con las luces que se prenden, que se apagan, que giran, con ruidos estridentes. Yo veo a veces para los bebés esos juegos que están así y con las luces prendiendo y apagando y están todo el mundo fascinado con eso. Y a mí me viene como la locura. Y encima suena y eso hay como una moda ahora de un ruido blanco para hacer dormir al bebé. Yo puse en la computadora a ver cuál era el ruido blanco ese, me quiero suicidar porque es horrible. Uno tiene que dormir en silencio y el bebé se tiene que acostumbrar a dormir en silencio. Es muy importante respetar los tiempos del sueño, ¿tá? No estar despertando al bebé a cada rato. Y a veces cuando son muy chiquitos que tiene que comer, bueno, uno lo tiene que despertar, pero después organizarse, ¿no? Y bueno, los padres, tíos, abuelos tienen muchas veces la falsa creencia que cuanto más juguetes dispongas un niño, cuanto más luces y sonidos, van a desarrollarse más y mejor. Hay que estimular todo el tiempo. A mí me preguntan a veces, ¿cómo lo puedo estimular? Y bueno, las voces, la cara, eso es el mejor estímulo, ¿no? En chiquito, ¿no? Es una especie de exigencia que recae sobre los padres buscando una estimulación rápida y efectiva. La consigna, bebé autónomo precozmente, que debe dar muestras de un desarrollo óptimo de sus potencialidades y especialmente cognitivas, ¿no? Entonces, es importante recordar que somos seres gregarios, que vivimos en sociedad y que dependemos de los otros para crecer y desarrollarnos, ¿tá? Unas pequeñas cositas del desarrollo. ¿Quieres pasar directo a los movimientos? Es que ahora viene un poquito. Porque tenemos unos tiempos muy cortos. Bueno, Capaz que no sé qué hago, corto. capaz que te pedimos que puedas pasar a esto de los movimientos generales, ¿te parece? Bueno, no, yo quiero decir dos palabras del desarrollo, ¿tá? El desarrollo va a todo lo largo de la vida, ¿tá? Y sobre todo, y sigue sus pasos, ¿tá? Entonces, no porque sobreestimulemos a los niños, el desarrollo va a avanzar diferente, ¿tá? Entonces, en un cerebro inmaduro, el niño no puede tolerar el bombardeo de los diferentes estímulos. Entonces, es importante eso, hablar con los padres, porque si no, eso crea una disrupción muy importante. ¿Tá? Es importante volver a las caricias, a los abrazos, a la mecedora, al sillón de la abuela. Bueno, quería decir dos palabras. Perdonen, pero me descoordino al tener que saltear. Estás bien, estás muy bien. Está en la 9. Ahí. No, ya sé que estoy en la 9, pero no sabía. Los primeros, es importante en el desarrollo que los primeros 2 meses de vida son en cierta medida la continuación del comportamiento fetal. A los 3 meses ocurren muchas transformaciones en la esfera neurológica y recién ahí el cachorro humano va a estar más adaptado a los requerimientos de la vida extrauterina. Este retardo es característico de la especie humana y fue descrito por Prechter. Entonces voy a mencionar 3 palabras sobre los movimientos generales de Prechter, que después va a haber un seminario en el cual vamos a hablar de los movimientos. Los movimientos generales descritos por Prechter son movimientos espontáneos, que sin necesidad de estímulos, que involucran a todo el cuerpo y que tienen 3 características fundamentales: la fluidez, la complejidad y la variabilidad. Hay diferentes movimientos, se llaman de diferente forma. Lo vamos a explicitar mejor ahí cuando hablemos en el seminario. Y se pueden observar desde la vida fetal hasta los 6 meses de vida. Son de valor pronóstico para el desarrollo y es importante conocerlos y poder diagnosticar temprano
la anormalidad de esos movimientos, porque eso permite una intervención temprana y permite un mejor pronóstico, tanto en lo neurológico, para las secuelas neurológicas como la parálisis cerebral, por ejemplo, o también para el autismo. ¿Tá? Bueno, la importancia del juego. Jugar ayuda a crear vínculos afectivos que generan seguridad y estabilidad, mejora, es muy importante, el niño crece, no, yo lo paso. El niño crece y se desarrolla en base al juego, entonces eso lo tenemos que respetar y darle lugar a que esté en el piso, que pruebe su cuerpo en el espacio, porque es muy importante a veces que los tienen, a mí me parece bárbaro los fular y todas esas cosas que hay ahora, pero todo tiene que tener un límite, el niño no puede estar las 24 horas en el fular, y ni en el cochecito ni en la cunita, tiene que estar en un lugar donde se pueda mover, donde pueda probar, donde pueda tocarse las piernas o tocarse el brazo, depende de la etapa en que esté el niño, ¿no? Entonces, si está todo el tiempo así acá, que hay veces, hay madres que no habilitan a un tercero para que esté ahí, entonces como que uno tiene que ver que también poder actuar, ¿tá? La otra cosa que decía, Winnicott decía que no hay bebé sin madre, pero además no hay madre sin bebé que la reclame libidinalmente, ¿no? Libidinalmente, perdón. Todos necesitamos la retroalimentación, la mamá necesita la retroalimentación de su bebé, ¿tá? Y es muy difícil en los niños que están muy enfermos, donde no es posible ese feedback tal cual uno lo espera. Entonces es importante desde el punto de vista de la salud de estar atento y tratar de mostrarle a los padres las cosas positivas que tiene ese niño, porque siempre algo positivo tiene, ¿tá? Entonces hay que no focalizarse solo en lo negativo y solo en lo que hay que hacer. Y también hay que pensar que ese niño está dando lo que puede. Entonces uno no quiere decir con eso que no haga los apoyos que ese niño necesita, yo qué sé, fisioterapia, psicomotricidad, fonoaudiología, las 1000 cosas que puede necesitar, pero sin atomizar también al niño, ¿tá? Porque a veces nosotros pensando de que bueno, que tiene que mejorar tal cosa y tal otra, bueno, el niño no tiene un momento para jugar, un momento para estar libre y siempre está estresado, y los padres también, y llevándolo y trayéndolo, y económica y emocionalmente eso incide mucho, ¿no? Hay que estar atento a la depresión materna. Ahora se está haciendo en nuestro país la escala de Edimburgo como meta del ministerio y están medio todavía no muy aceitados las derivaciones al equipo PSI, ¿no? Bueno, entonces como resumiendo, los controles pediátricos o neonatales, ¿no? ¿Para qué son? No es porque nosotros queremos que el consultorio esté lleno y que nosotros tener mucho trabajo. Al contrario, hay que ir observando desde la sala de espera cómo entra el consultorio. Algunos entran caminando, otros no quieren ni saber, gritan todo el tiempo. Hay que ver la historia de ese bebé, los documentos, el carné, acaba de salir el nuevo carné del niño, que ahora es solo uno, no hay carné de niña y de niño, hay un carné solo, y en ese carné está de niño, de niña, de Down, de prematuro, todo está metido ahí hasta los 12 años, ¿tá? Después ya se pasa al carné de adolescente. Y la historia materna, de la historia del embarazo y todo eso está muy bien desarrollada, tiene mucho, y la parte de del desarrollo también está muy bien, ¿tá? Es importante el diálogo con los padres, a veces en el consultorio uno tiene 5 minutos, no tiene más, o 10 es poquito, entonces a veces el niño justo lloró todo el tiempo, no pudo hacer nada, y es importante de repente compartir videitos o cosas que uno puede tener otra redondeo del niño. Y bueno, y cuando uno termina la consulta, ver el crecimiento y el desarrollo, qué le devuelve a los padres, ¿no? Si es normal, si hay signos de alarma, los consejitos que uno le puede dar. Los signos de alarma, niños que necesitan de nosotros, tener en cuenta cómo decirlo, cuándo decirlo, las intervenciones que hay que hacer.
porque muchas veces uno lo dice y los padres quedan chocados o no me pueden ni ver nunca más porque uno les dice algo que ellos no esperaban oír. Entonces esa parte es muy difícil. A su vez empiezan a buscar por todos lados, a ver a alguien que les diga, consultan 50 técnicos diferentes para que alguien les diga que no es eso lo que tienen. Y prueban 1000 tratamientos de 1000 formas, porque aquella dieta que no sé cuánto, que eso le va a hacer bien y allá lo prueban. Entonces uno tiene que estar atento también para ver y acompañar y trabajar con los diferentes técnicos, tratar de tener un diálogo con los diferentes técnicos. Los signos de alarma, ustedes ya los conocen, o sea que están ahí. No hay que olvidarse que en los signos de alarma hay que ver también cosas que pasan en la madre, en el padre, en la familia, para estar atento, no solo signos de alarma en el bebé. ¿Tá? Y bueno, esto lo dijo un economista, porque muchas de las cosas que nosotros vamos a plantear en la dirección técnica y todo eso, nos dicen que eso sale caro, que no sé cuánto, que no sé qué. Bueno, está, como que hay que pensar también que la prevención ahorra plata. ¿Tá? Y esto lo dijo un economista que fue premio Nobel de Economía. No nos podemos dar el lujo de posponer la inversión en los niños hasta que sean adultos, ni podemos esperar hasta que lleguen a la escuela, momento en que puede ser muy tarde para intervenir. Y bueno, ya que estamos tendiendo puentes, esto fue de Quinn, el hijo de Anthony Quinn, que es un artista plástico, y los puso en la Bienal de Venecia en el 2017. Me parecía adecuado para acá. Bien, gracias. Bueno, damos la palabra a Graciela Roca. Graciela, te voy a correr un poquito. Sí, está bien. Pero no mucho. ¿Me ayudas, Renata, a poner el PPT? Este. Es. Perfecto. Bien. Bueno, primero agradecer a los múltiples organizadores del evento. Primero agradecer a los múltiples organizadores por el honor y el desafío de presentar en esta mesa muy brevemente un poco la mirada o el enfoque desde el mundo psi, por lo menos desde la psiquiatría y el psicoanálisis, de un tema sumamente vasto, complejo, y que acá simplemente vamos a hacer como, bueno, un punteo de temas profundísimos y que se van a desarrollar en los 2 seminarios y discusiones clínicas que forman parte de este módulo, ¿no? Bueno, a ver. ¿40? No, un segundito, porque puede ser que... No. Claudia, ¿cómo está la traducción? ¿Está bien? Ahí está. Sí, pero... Me quedó 30 ya. Sí, son... Ahí, capaz. No, porque estaba arrancada la imagen anterior. Y no le puedes cambiar nada. Ah. ¿Querés venir acá, Renata? Sí. Vamos a ver si funciona. Ahí está, ahora sí. Ahí sí. Sí. Desde acá, a ver. Creo que con Enter o no funciona igual. No, mira. Con Enter no. Con la flecha, eso depende. Tampoco. Ahí. Ahí sí. Bueno, bien. Retomo. La tecnología ayudando un poquito.
Bueno, lo primero para decir es que este es un tema que ha despertado mucho interés, las sensorialidades y el funcionamiento autista en diferentes campos del conocimiento o marcos teóricos, ¿no? Bien, bueno, esto de los diferentes marcos teóricos que han mirado este tema. Históricamente el psicoanálisis ha tenido una impronta muy importante en todo lo de la sensorialidad. Y autores ya clásicos como Tastin o Meltzer, Bion, Alcievich, tempranamente, hace 50 o 60 años, empezaron con desarrollos teóricos, con hipótesis para las alteraciones sensoriales y comportamentales de los niños autistas, que eran hipótesis basadas en observaciones clínicas, pero que actualmente, a la luz de las investigaciones en el área de la neurobiología, se está encontrando en muchos casos un sustrato físico para estas hipótesis que eran basadas en observaciones, ¿no? Por eso también nos parece que el tema sensorialidad y autismo es un tema interesante para intentar unir o acercar visiones o interpretaciones de esta problemática que muchas veces están contrapuestas. Un ejemplo de cómo a través de las sensorialidades y sus alteraciones ha habido un intercambio de acercamiento entre las neurociencias y psicoanálisis, lo podemos ver en cómo psiquiatras infantiles, psicoanalistas de gran trayectoria en esta temática, como el francés Bernard Golse o el italiano Filippo Muratori, lo han incorporado en sus propios desarrollos teóricos. Bernard Golse, en su último libro, Mi combate por los niños autistas, dedica un capítulo donde él cuenta toda una investigación que hizo en conjunto con neurólogos de las bases neurofisiológicas de lo que son las diferencias en el procesamiento de la voz entre autistas y no autistas, por ejemplo. O Filippo Muratori, cuando vino a Uruguay en el 2018, dedicó gran tiempo de su exposición a hablar de cómo hay investigaciones, incluso en el mundo del cognitivismo, mencionó investigaciones muy recientes de Baron Cohen, donde se hace hincapié en la importancia de las alteraciones sensoriales como síntomas nucleares en el autismo, lo están planteando, e incluso han desarrollado investigaciones muy importantes con modelos animales que están llegando a plantear y describir bases moleculares para estas alteraciones sensoriales, ¿no? O sea, como una temática como muy vigente. Cuando hablamos de las alteraciones de la sensorialidad y autismo, bueno, todos los que tenemos experiencia con estos niños es algo que está siempre presente, que está a la vista. Pueden ser sensorialidades el más o el menos, de ahí esto de cómo llega la información a través de los 5 sentidos. Entonces, bueno, a veces a nivel de la audición son esos niños que se tapan los oídos, le molestan mucho los ruidos, a través del olfato, las conductas de oler, bueno, lo táctil, las texturas, las temperaturas, qué pasa con el corte de uñas, el corte de pelo, el baño, ¿no? Lo vestibular, todo el tema del equilibrio, de los balanceos, de los giros, de la necesidad de contacto o el rechazo del contacto. Todo para estos funcionamientos tienen que ver disensorialidades o sensorialidades distintas, cómo procesan la información estos niños, ¿no? Y al hablar de proceso está en el registro, o sea, cómo se detectan las señales, cómo se interpreta, cómo se modulan, cómo se inhiben o no, cómo se integran. Y realmente tiene mucho peso las investigaciones en autismo. Por ejemplo, todo el tema de la mirada, de la vista, ¿no? Filippo Muratori y otros investigadores han hecho estudios minuciosos, ¿no? De, bueno, ¿qué es lo que pasa que algo que es tan innato como el enganche ojo-ojo, en estos bebés ya de repente es una atención más a un objeto que un rostro, o más a la boca que a los ojos, ¿no? ¿Qué pasa con la voz, la cadencia, el tono? ¿Activa áreas de registro de audición o no las activa? O sea, realmente es un área con mucha vigencia y con mucha implicancia clínica y tanto en aspectos diagnósticos como terapéuticos. Fíjense que a nivel diagnóstico, en la última versión del manual de la Academia Americana de Psiquiatría, las alteraciones sensoriales son un criterio diagnóstico
para trastorno del espectro autista. Y bueno, y en el nivel terapéutico, últimamente se le está dando mucha importancia a todo lo que es los tratamientos de integración sensorial, las salas multisensoriales. Bueno, desde la psicomotricidad, yo creo que hemos sido pioneros en trabajar con la sensorialidad, capaz que con menos conocimiento del que hay ahora sobre el tema. También todo el desarrollo de las mediaciones terapéuticas en el psicoanálisis tienen que ver con la sensorialidad. O sea, un tema muy vigente. Bueno, ¿por qué es tan importante cómo le llega la información a la persona, al sujeto? Porque entendemos al autismo, en esto creo que hay consenso entre todas las escuelas, como un problema en la interacción, intercambio y comunicación entre el sujeto entre la persona y su entorno físico, entorno humano. Entonces, ¿cómo llega la información? A través de los sentidos, ¿cómo la podemos elaborar, interpretar, decodificar, integrar? De eso va a depender la respuesta que podamos emitir. Entonces, esta información se elabora una respuesta que va a ser más o menos adaptativa, y nosotros acá agregamos que esta respuesta también va a estar atravesada por toda la subjetividad de esa persona. ¿Ah? O sea, como de retomar como la dimensión del sujeto, pues venimos hablando mucho de neurofisiología y es como el esfuerzo por no dejar nada afuera y por integrar, que tenemos que hacer todo el tiempo. Entonces, este encuentro o esta comunicación que va a haber entre la persona, si lo llamamos al niño o al bebé para hablar en el desarrollo temprano, va a estar intermediada por la sensorialidad, por que haya una sincronía, como habla Bernard Goltze, o una polisensorialidad armoniosa, ¿tá? Que este autor la plantea como imprescindible para el acceso a la intersubjetividad. O sea, fíjense el peso que tiene esto, ¿no? Como lo plantea Goltze para la estructuración psíquica, ¿no? O sea, como él lo pone como una condición para poder percibir al objeto y al otro, ¿no? Como exterior a sí mismo. Otros autores como Manciel también, cuando se habla de la envoltura sensorial, de la envoltura sonora, muscular, del yo-piel, todos los desarrollos que hay, ¿no? Pensando estos funcionamientos o estas características en un psiquismo que se está estructurando. Acá en nuestro país, por ejemplo, Víctor Guerra también desarrolló mucho todos estos temas, él hizo mucho hincapié en la ritmicidad como otro factor que junto con la sincronía sensorial van ayudando a un entramado psíquico y relacional de ese bebé que se está formando. Y bueno, y acá puede ser que haya un encuentro o una danza armoniosa entre el bebé y el entorno o el otro que está ahí recibiéndolo, o lo que podríamos llamar como un desacople chirriante. ¿Por qué? Bueno, porque a veces esto, un poco como decía la doctora Migdal, que puede estar como muy idealizado, bueno, a veces no es tan sencillo, ¿no? A veces el bebé viene con determinado equipamiento neurobiológico donde entre otras cosas, sus disensorialidades, esto que estamos describiendo, cómo puede procesar, integrar la información que viene de afuera. Bueno, hay muchos hándicaps y por más que el afuera esté como muy atento, muy deseoso y muy adecuado, a veces hay mucho ruido, mucho desacople, pero nosotros hacemos mucho hincapié en la epigenética porque sabemos que hay otras situaciones, las hemos visto y está escrito, donde, bueno, lo que el niño trae, el equipamiento del niño, bueno, puede tener predisposición, puede tener una tendencia a ciertas disritmias, a ciertos desencuentros, pero cómo eso sea recibido y retroalimentado por el entorno va a tener mucho que ver en cómo se exprese. Entonces, un poco retomando lo que dijo Claudia en la primera exposición, esto se engancha con la concepción de cómo miramos al autismo o las señales de alarma en los niños pequeños, cuándo intervenir, de qué manera podemos intervenir, todo el tema de la prevención. Fíjense hasta dónde llega esto de la sensorialidad. Bueno, eso era como la parte más, lo primero que rodea al bebé. Hablando de contextos, que es una propuesta de esta mesa redonda, ¿no? Sensorialidades, contextos y lazos. El contexto incluye también
muy bien. A la familia ampliada, los mecanismos de red o soporte para quienes están en primera línea de crianza, el entorno abarca también factores socioculturales, esto que desarrollaba Celia, ¿no? Pensemos en el contexto en el que está ese bebé, esa familia, esa díada. En relación al autismo, nosotros pensamos que hay una necesidad, se podría decir, de rehumanizar, entre comillas, la crianza, una crianza que está muy mecanizada, se podría decir hasta mercantilizada, ¿no? Y a veces se olvida entre las publicidades, lo que se vende, lo más básico que es la necesidad de un otro disponible que necesita ese bebé, ese niño durante varios años, ¿no? A veces como que lo material, lo tecnológico parece que invade todo y lo más importante, estamos hablando de una dificultad en la comunicación, en el intercambio, en el encuentro con el otro. Entonces, bueno, yo creo lo hablamos en la mesa, entre los integrantes de la mesa y con la coordinadora, esto de poner sobre la mesa la importancia del otro. Tan es así que hay autores, ¿no?, que se preguntan si las características de la sociedad occidental moderna en la que vivimos, ¿no?, con su ritmo acelerado, el predominio de toda la tecnología, la ausencia cada vez más del contacto tangible, del intercambio. Bueno, si eso tendrá algo que ver con la epidemia entre comillas, epidemia de autismo que estamos viendo, ¿no? O que se está viendo en el mundo desarrollado. En el contexto, sí. Voy barro. Bueno, pero nos queda 10. Bueno, sí, ya termino en 5. Bueno, el contexto también, esto lo vamos a hacer desarrollar en el seminario. El contexto incluye también las intervenciones terapéuticas y educativas. Y acá 3 cosas muy grandes, también en relación con lo que decía Claudia. Las intervenciones, hay un consenso que cuanto más tempranas y abarcativas, mejor. Queremos imprescindible que contemplen todos los aspectos del niño, los cognitivos, los afectivos y los relacionales, sin descuidar ninguno. Que es algo en lo que es muy fácil caer, me parece. Y estas intervenciones, por supuesto, siempre en equipos interdisciplinarios. Y otro desafío que tiene este tema es que hay que pensar en dispositivos para cada etapa de la vida y adaptados a las diferentes realidades clínicas y niveles de funcionamiento adaptativo. Todo un tema, educación, vivienda, trabajo. Bueno, mencionar algunas cosas dentro de las intervenciones terapéuticas de la psicoterapia psicoanalítica, que es algo que se va a ver en los seminarios, ¿no? Una psicoterapia que va a intentar entretejer envolturas que vayan armando el entramado cuerpo y psiquismo, ¿no? Procurando sintonías rítmicas de acercamiento y encuentro, buscando justamente generar enlaces en las sensorialidades que ofician de simbolizaciones primarias. Todo esto respetando los recursos con los que cuenta el niño, acompañarlo en los temores, en los mecanismos protectores para angustias masivas. Este punto nos parece importante, el no perder de vista el sufrimiento psíquico, que es algo que a veces cuando se habla de autismo o de TEA no se tiene en cuenta, ¿no? Los niños y sus familias, hay mucho sufrimiento y un abordaje terapéutico que contribuya a metabolizar, decodificar, traducir y acompañar ese mundo sensorial tan disonante, es una intervención importante y necesaria, pensamos nosotros. Y que cuando hablamos de psicoterapia psicoanalítica, no es solo lo individual, sino que también están los abordajes grupales, como se va a ver más adelante. Y bueno, y hablando de contextos, un contexto más amplio, vamos ahora a pensar en los lugares que habitamos y nos vamos a trasladar a los espacios sociales de convivencia y ocio, asumiendo el desafío de que se tornen amigables y humanizantes para todos, ¿no? Y entre esos todos van a estar, tenemos acá al arquitecto Diego Tosar, que desarrolló un proyecto llamado Modomondo, ¿no?, que tiene en cuenta las características y particularidades sensoriales de los niños y personas con autismo, para que ellos también, entre todos, podamos disfrutar juntos de los espacios comunes. Y me cambio. Bueno, ya te introdujeron. Ya me introdujeron. 15 minutos. Una maravilla. Bueno, sí, estamos bien. Bueno, antes que nada, gracias. Mi presentación tuvo una... gracias por invitarme. Un arquitecto acá entre este mundo de psis,
Pero bueno, yo voy a contar un poquito el trabajo que venimos haciendo desde el estudio. Un poco ya lo introdujeron, pero hace unos años creé el estudio que se llama Modo Mondo, que es un estudio multidisciplinario, ¿no? Trabajamos con profesionales de distintas disciplinas, en donde diseñamos espacios pensados desde la óptica y de la vivencia de las personas con autismo, ¿no? Para eso hicimos toda una etapa de investigación que fue bastante rica. Nos apoyó en su momento la Agencia Nacional de Innovación para hacer esa investigación, ese relevamiento con personas con autismo, con familiares de personas con autismo. Y bueno, y a partir de eso construimos una caja de herramientas, por decirlo de alguna forma, como para poder realizar nuestros proyectos, ¿no? En la mesa es sensorialidades, contextos y lazos, ¿no? Yo traté como de armarlo como en dos bloquecitos para contar un poco esta perspectiva. Primero hablar de las sensorialidades y contextos, y luego contextos y lazos, ¿no? Lo primero que voy a hacer es empezar en esa etapa de investigación hicimos como varias entrevistas a personas con autismo y a familiares, entrevistas extensas, de las que recuperamos un montón de información y de voces muy ricas. Lo primero, les voy a mostrar tres como para ilustrar un poquito de qué estamos hablando, ¿no? Ahí el primero dice: la primera vez que acompañé a mi hijo a un baño público fue difícil. Todo iba bien hasta que alguien prendió el secamanos y él salió corriendo con los pantalones bajos. Lo que generó ese sonido repentino. Luego una mamá que dice: al llegar a un pavimento con cerámicas blancas o muy brillantes, mis hijos se paralizaban, como si tuvieran la sensación de estar frente a un espejo de agua con temor a caerse adentro. Había que auparlos para atravesar ese tramo de baldosas blancas. Y esto lo dice un muchacho con autismo que dice: me cuesta orientarme y comprender la lógica de los lugares con muchos estímulos. Las vidrieras, el ruido ambiente, la cantidad de gente y la música de los locales generan un ambiente que me perturba. ¿Ah? Eso para citar tres de la chorrera que pudimos relevar. ¿Ah? En esto de sensorialidades, bueno, Graciela ya lo estaba como introduciendo bien, ¿no? Que hay todos los niños o todas las personas dentro del espectro autista tienen formas distintas de percibir. Entonces yo como tengo una forma un poco más gráfica de pensar, hice como un esquema que esto sería una persona en el entorno, ¿no? Imaginemos que es ese capullo de seda, somos nosotros, adentro tiene un núcleo, que es el núcleo que nos hace emocionar, y esa nube que está alrededor son todos los estímulos que nos rodean, o sea, este contexto en el cual, o este entorno, ¿no? En el cual nos toca vivir. Bueno, todos nosotros tenemos desarrollados en esa membrana ciertas herramientas como para poder filtrar esos estímulos y que dejar pasar aquellos que nos parece que no nos van a generar perturbaciones y que incluso queremos que lleguen a nuestro núcleo, y dejar por fuera algunos otros, ¿no? En eso está, por ejemplo, acá hay el ruido del aire acondicionado que lo estamos ignorando, ¿no? Como canal, como estímulo auditivo, porque hay otra atención la atención nuestra está puesta en otra cosa. O si pasa una moto en la calle, podemos intentar lograr no superponer esos canales y poder filtrar. Eso sería como lo que hace nuestra membrana, ¿no? Y esto podría ser la representación de la membrana de alguien dentro del espectro autista, en donde ya no es una membrana pareja, parejita, sino como que en algunos lugares está como muy gruesa, muy ancha, ¿no? Y eso dificulta el pasaje de esos estímulos y la llegada al núcleo de las personas, ¿no? Entonces parece, hay veces que el niño o no oye, o no siente dolor, ¿no? o que está en su mundo, ¿no? Y también, por otro lado, el mismo niño, la misma persona, puede tener otro segmento de su membrana tan finita o sea, tan finita que le entren todos los estímulos de una forma que no es deseada para él, ¿no? o inexistente, ¿tá? Entonces,
pasan esas reacciones disruptivas, ¿no? Como pasaba el secamanos y el niño que salió corriendo porque se prendió el secamanos y le llegó ese sonido que lo perturbó tanto y que no lo pudo filtrar y no lo pudo llevar adelante como lo podemos hacer la mayoría de nosotros y decodificar, exacto. Exactamente. Y bueno, y generan esas reacciones disruptivas que de repente le dificultan mucho más la vivencia en su entorno, en su contexto. ¿Desde dónde nos paramos nosotros como para hacer esta mirada, digamos? El modelo social de discapacidad que vino a sustituir al modelo médico, ustedes ya lo deben saber bastante más que yo, pero en realidad pone el centro en que la discapacidad no la tiene la persona, como se decía antes, sino que es el entorno el discapacitante, ¿no? Entonces, si una persona, como la que veíamos recién, tiene una membrana diferente, entonces, ¿qué podemos hacer para que ese entorno sea menos discapacitante? Y ahí es donde entramos nosotros, arquitectos, diseñadores de espacios, como para poder construir entornos que sean menos discapacitantes para las personas con autismo. Partiendo de la base, creyendo y convencidos de que además van a ser beneficiosos para todas las personas. No es que vamos a crear espacios para autistas y espacios para no autistas. No se trata de eso, si no estaríamos hablando de segregación y va por el camino opuesto. Exacto. En cuanto a la otra parte, que es la parte de contextos y lazos, ¿no? También otra de las características que suele verse a menudo en las personas dentro del espectro autista y los niños en particular es las dificultades en la comunicación, ¿no? Y la ausencia ahí o dificultad en el lenguaje verbal. Entonces, un poco también lo que decía Celia en su exposición recién, y la importancia que empiezan a tener los gestos, las miradas, la postura corporal, ¿no? El poder ponerme a la altura de esa persona o de ese niño y como tener como una comunicación desde el cuerpo, de cuerpo a cuerpo, y también las imágenes, ¿no? Los pictogramas, que tanto se caen en la simplificación de que es la magia como para resolver la comunicación, pero no lo es, pero sí que ayudan, ¿no? O, como decía Celia también, las caricias, los abrazos y esos intercambios con el bebé. ¿Tá? Y otras de las características, entonces ahí es qué pasa en la arquitectura, ¿no? Cómo desarrollar estrategias de comunicación o que esos espacios ofrezcan estrategias de comunicación para que sean más amables para todas las personas. Eso no lo podría desarrollar en este ratito, pero es titular. Y acá 3 puntitos más, ¿no? La anticipación también es clave para todos, pero en particular para las personas con autismo, o sea, poder anticiparle qué es lo que va a suceder, también a nivel espacial, a nivel de los espacios. O sea, ¿qué va a pasar cuando atravesemos la puerta e ingresemos a tal espacio? Bueno, la propia arquitectura, el propio lenguaje de la arquitectura puede generar esa anticipación de modo que la persona con autismo pueda evitar esos sobresaltos, esas sorpresas y que haga un transitar más amable. Lo mismo en la transición de un espacio a otro o en la vivencia, en los recorridos. Y otro de los puntos como que suele aparecer es las dificultades o el exceso para retener la memoria, muchos contenidos, ¿no? La facilidad para retener muchísimos contenidos o al revés, una memoria que pasa a ser como más volátil, ¿no? Y que de repente lo que logro entender ahora, a los pocos segundos, capaz que ya lo olvidé. Entonces, cómo el espacio y los recorridos pueden ir haciendo esos reforzadores de memoria para que las indicaciones, para que la persona pueda transitar con mayor autonomía en el propio espacio. Bueno, esto obviamente no se puede desarrollar en tan poquito tiempo, es título. Pero lo podemos preguntar después. Capaz. Y después lo último también, las dificultades que pueda tener de comprensión, ¿no? O sea, hay algunas personas con autismo, muchas de ellas, y lo hemos verificado también a la hora de hacer las entrevistas, que empiezan, en esta imagen, por ejemplo, en vez de
nosotros vemos esta imagen y decimos, bueno, es un paisaje urbano, no sé, de Japón, de Tokio, de lo que sea, ¿tá? Fácilmente lo primero que decimos es eso, es un paisaje urbano con mucho cartelería, porque arrancamos de lo general a lo particular, tenemos esa habilidad, ¿no? Muchas veces las personas con autismo nos decían, nosotros empezamos por el detalle, para después construir el todo, ¿no? Entonces imagínense en una situación como esta, ¿no? Poder construir el todo a partir de tanto detalle, el trabajo que nos llevaría y el trabajo mental y el desgaste. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Bueno, espacios más organizados, más despojados, en donde evitar ese exceso de información que dificulta la autonomía y la comprensión de la persona en el desarrollo, en el uso del espacio. Y dos cositas al final. Claudia ya hablaba de la neurodiversidad y lo introdujo en su exposición. Esto también es algo de lo cual, en un lugar desde donde nosotros nos paramos a la hora de desarrollar los proyectos, y lo graficamos como con esa barrita de abajo, ¿no? En donde supongamos que toda la parte amarilla, la neurodiversidad son todas las personas, estamos todos ahí, pero hasta ahora lo veníamos dividiendo entre neurotípicos, que son todos los amarillos, y autistas, los rojitos, ¿no? E intentando crear los espacios y resolver los problemas siempre desde el mismo lado, desde la mirada de los neurotípicos, para ver si después los autistas encajaban y si no, que se joroben o que, bueno, que se adapten con sus terapias a nuestros espacios. Nosotros lo que estamos intentando hacer es entrarle desde ese costadito bien chiquito a resolver los mismos problemas no para ellos, sino para toda la barra. Y el último lugar donde nos paramos es eso de nada sobre nosotros sin nosotros, ¿no? Que es una frase que es muy usada en el mundo de la discapacidad, del activismo por la discapacidad, y es justamente eso, o sea, ¿quiénes son ustedes para decir lo que nosotros precisamos, ¿no? Bueno, nosotros tomamos como 3 medidas en eso. Primero, incorporamos personas dentro del espectro al equipo para proyectar juntos. Luego, ya les conté el relevamiento y entrevistas que hemos hecho y que siempre que podemos seguimos haciendo. Hicimos más de 360 y pico. Y por último, también talleres de codiseño. Cuando tenemos algún proyecto que es como para volcar a la sociedad, por ejemplo, hacemos algún taller. Ahí hay un ejemplo que es en Facultad de Arquitectura, cuando estábamos haciendo el proyecto para la Plaza John Lennon, que es una plaza que vamos a estar, si Dios quiere, construyendo a partir de ahora, este año. Y bueno, y ahí estaba la participación de padres dentro del espectro que fueron invitados y bueno, nos ayudaron a pensar sobre la experiencia y sobre la vivencia de sus hijos. Después tengo otra mitad que no, para mí ya está. Pienso. Gracias, Diego. Bueno. Gracias por estas presentaciones. Me pide Claudia y Karina que también me presente yo. Bueno, yo soy Virginia Varela, soy coordinadora de la Comisión Científica de AUEF y bueno, hoy estuve encargada un poco de reunir a esta mesa junto con Karina Hackenbruck, que es una de las docentes, Claudia Mascareñas, de estos seminarios clínicos internacionales. También va a estar Celia. En realidad, bueno, nada, contarles eso. Y además de agradecerles, porque hemos estado trabajando mucho para la presentación de esta mesa, bueno, dar espacio a que podamos hacer algunos comentarios y también quienes están en el Zoom puedan hacer comentarios y puedan hacer y acercarnos preguntas. Yo diría, para romper un poco el hielo, que Claudia, por ejemplo, empezó, creo yo, que trayendo sobre la mesa algo así como que contextualicemos y pensemos a estos sujetos con funcionamientos autistas desde un lugar de rescatarlos como
de ponernos a pensar en ellos en su contexto. Entonces son sujetos, son personas, son niños, ¿no? Que no podemos equiparar a su condición, ¿no? No es pensar en los autistas, sino pensar en sujetos con un contexto, con una historia, con un particular devenir, ¿no? Que puede haber tomado ese curso del funcionamiento autista, pero no debemos olvidar que no es lo mismo la persona que su condición, ¿no? Son cosas que me parece que esa contextualización de Claudia, con las muchas sutilezas que manejó, era importante hacer. No sé si alguien quiere decir algo o comentarnos algo más. No sé si entendimos bien tus ideas, Claudia. ¿Qué dirías tú? ¿Alguien quiere comentar? Quedamos medio tímidos. Es mucha la información que dimos, quizás, ¿no? Mucha. Bueno, entonces vayamos despacito. Vayamos despacito. Pero aparte desde perspectivas bien diferentes y cómo pudieron integrar en esta mesa, la verdad que excelente, los felicito, está con que la verdad también por todo el trabajo. Sí, hay mucho para poder ver, ¿no? Y seguir trabajando. Yo hay una cosa que no dije, me pone nerviosa de este lado, ¿no? Pero para mí fue muy importante, que justo ahora Martín se fue, pero para mí fue muy importante trabajar con Martín y bueno, con otra, trabajar con equipo, como es una apertura mental diferente, me cambió la mirada totalmente y de ver con el, uno no ve con los mismos ojos a los niños y a la familia, a todo, como que eso te permite crecer mucho en muchos aspectos y enriquecerme mucho en muchos aspectos. ¿Ah? Entonces eso para mí fue sumamente importante y tendrían que existir más dentro de la salud los equipos, ¿ah? Que en realidad es difícil, porque a mí me pasa que es difícil en el seguimiento con él, tengo que llamar por teléfono, hablar y bueno, y hablo con la maestra, pero es muy rico para el niño, para la familia y para mí. ¿Ah? Entonces eso ha sido muy importante y uno también tiene que abogar a trabajar en equipo, ¿no? Me parece que, bueno, y esta mesa me parece que un poco hace eso, ¿no? Cada uno desde su óptica poder aportar, ¿no? Yo te escuchaba, Celia, estaba pensando, comparto lo que decís, ¿no? Pero si esta cuestión que nos pasó también con los tiempos, ¿no? Yo reflejo un poco la complejidad de la interdisciplina. Porque claro, cada uno de su campo de conocimiento tenemos tanto para decir, ¿no? Y esta cuestión de, bueno, de recortar, ¿no? Hasta dónde está lo que es de mi campo y si no el del otro, y hicimos un esfuerzo no sé cómo habrá quedado la síntesis, porque realmente era bien diversa, hicimos como el esfuerzo de juntar, pero es realmente un desafío, y acá que bueno, esta mesa me parece súper interesante porque está presente, bueno, la pediatría que lamentablemente la tenemos poco presente en los espacios sí, o yo por lo menos, ¿no? Y bueno, la arquitectura, que es mi primera experiencia en la mesa, y me resultó bien interesante el planteo, te escuchaba y bueno, era como también las cosas que yo había estado pensando para hoy, totalmente reflejadas en lo que vos decías, y bueno, y me acordaba de pacientitos, y yo decía, bueno, no nos pudo mostrar las imágenes de los desarrollos Pero podemos. Capaz que las puedes poner ahora. Podemos, Ah, sí. bueno. Y después Karina también. Porque
realmente es bien interesante, importante, ¿no? Para, bueno, por lo menos cosas para los niños, para las personas, esto y cómo integra y espacios realmente para todos, ¿no? Porque ahora cuando los vean, son preciosos para todos, ¿no? Nada, eso. Perdón, tengo una inquietud de que si los compañeros que están en el Zoom quisieran hacer una intervención o una pregunta, tienen que activar la reacción de levantar la mano, Y Claudia, si también tienes, ¿no?, algo para compartir en este redondeo. Mientras Karina, ¿tú querías decir algo? Sí, sí, por favor. Compañeros, amigos, colegas, ya te incluso. Sí, es más Zoom. A Claudia y a Virginia, compañeros de científica, compañeros de la infancia, de formación continua, vía, de la infancia. Y bueno, y a ustedes sobre todo por el compromiso, por la dedicación, que realmente no solo les llevó un trabajo de elaboración, sino de reuniones y de mucho intercambio público, pero que implicó mucho tiempo, por la sensibilidad también de ustedes, por los lazos que ya había, pero se siguieron fijando y bueno, me parece que es un lindo puntapié para seguir. Para seguirla. Olá. Claudia. Sim, somente uma observação. Quando a pessoa aí presencial fala longe do microfone, nem a gente, nem o tradutor escuta nada. Então, se outra pessoa do público quiser falar, se aproxima do microfone. Isso é uma coisa... Então, é uma mesa muito rica, assim, todos, né, meus colegas uruguaios, enfim, falaram e eu mudava do português para o espanhol, do espanhol para o português, para tentar captar mais. E quando você falou, Virgínia, não sei se você fez uma pergunta para mim, porque na hora acho que a tradução falhou ou eu não, porque eu estava no canal português, aí quando eu mudei para o canal espanhol para ouvir mais, então não sei se foi uma pergunta. Se foi uma pergunta, você pode fazer só uma última, assim, uma resumida, assim. Simplemente saber si tú querías compartir alguna idea más. Creímos entender que tu presentación tenía que ver con rescatar el contexto en el sentido de pensar en la persona con autismo y no en un autista que estaría definido en su persona por su condición, y en realidad es mucho más que, ¿no? Y bueno, tal vez también quedaron ahí como algunas dudas para mí cuando tú te referías al colonialismo o la colonialidad, que era como bastante central en tu presentación, y si eso tenía que ver con estar, no sé, pienso, colonizados por alguna idea de un desarrollo que va en la dirección de lo neurotípico y deja quizás como por fuera la mirada de la neurodiversidad, por ejemplo, y para empezarlo con lo que traía muy bien Diego, que bueno, que para poder pensar en espacios acogedores y que verdaderamente integren a la persona con autismo, o como él le gusta decir, que creo que está muy acertado también, dentro del espectro autista, miremos su condición y preguntémosle a ellos cómo realizar, qué se vive y cómo realizar,
algo para que convivamos, que no para integrarlos o, en el caso, segregarlos, ¿no? No sé si por ahí... Sim, isso o trabalho de Diego, ele é muito, muito interessante, mesmo nesse sentido, porque fala de uma parte muito prática e do entorno, do campo, que é isso mesmo, Virginia, que você está trazendo. Não só a colonialidade no sentido dos típicos, né, em relação aos neurodiversos, digamos, mas também dentro da concepção da neurodiversidade, que também ela não tome o todo do que é uma pessoa com autismo, né? Que seja uma interseccionalidade dentro de várias do que a gente tem visto como interseccionalidade, né? Então, assim, a cada e essa o contexto da minha inquietação é o contexto da nossa posição, é muito mais nós profissionais, é uma inquietação em relação à nossa posição de profissionais, que eu sou uma pessoa muito inquieta em relação a que a gente se pergunte, né? E que a gente esteja... como é que a gente pode estar mais advertido sobre esses parâmetros e não tomarmos nós, como profissionais, terapeutas, de que ordem, nós sermos o parâmetro para o paciente. Em última instância, precisamos chegar até isso, né? Assim, de modo geral, numa situação interdisciplinar, multiprofissional, né? Enfim, em última instância, é um questionamento a isso, né? Há uma decolonialidade clínica, digamos, intrínseca, e que não seja o terapeuta, ou que seria interessante, digamos, que não fosse o terapeuta o parâmetro do seu próprio atendimento, né? Esse, em última instância, para a clínica. Queremos ver tus espacios. Sí, bueno, ponemos. Un instante. ¿Están ahí? Sí. Ese está, ¿no? No, sí, es. Ahí va. Bueno, ahí algunas imágenes. Algunas imágenes de algunos proyectos. Ese es la Plaza John Lennon, que es una plaza que está aprobada por la Intendencia y se va a construir este año cerca del Canal 5, y es todo un espacio construido, pensado desde esta óptica, para que los niños con autismo vayan a compartir vivencias y espacios con otras personas. Entonces, por ahí van a ver algunas como cuevitas o algunos espacios de calma, como le llamamos nosotros, que son esos lugares de refugio que pueden recurrir los niños para, por ejemplo, poder regular autorregularse, o tener sus instancias de descanso, estimular, pero además pasan a ser lugares como pasaban cuando éramos niños, íbamos a las placitas, la casita del árbol, ese mundo simbólico donde ¿no? Todos los niños... convivir y donde otro con él Exacto. pueda estar, ¿no? Exacto. No es solo para ellos. Exactamente, no, para todos. Para todos. O sea, para que pase a ser eso la casita de los niños, o la nave espacial, o la caverna, o lo que sea. Por eso está pensado desde una perspectiva, pero hacia todos. Ahí está como una vista como más aérea, es un lugar que está contenido, esto salió también como de una propuesta de los padres, ¿no? El tema de, bueno, nosotros queremos ir a llevar a nuestros hijos, pero nuestros hijos salen corriendo para todos lados, escapan, entonces necesitamos que haya una única entrada, ¿no? Entonces ahí por el medio es por donde se entra, que sea un lugar también de descanso para los padres, que los padres puedan ir a encontrarse entre sí también y poder charlar uno con otro, ¿no? Además, bueno, está pensado como un lugar de información para que
el abuelo o el padre que está arrancando en este camino pueda encontrarse ahí también con algunos tótems, con cierta información que pueda llevarlo desde qué es el autismo hasta los primeros, algunas recomendaciones de los primeros pasos hacia dar, hacia dónde ir, etcétera, que eso obviamente lo escribirían no nosotros. Lo van a escribir otras personas. Pueden. Bueno, y por ahí también hay otras, o sea, el espacio está creado como un espacio general, ese espacio central tiene como una carga estimular muy baja, ¿no? Para que sea accesible para todos. Y luego, todo lo que se da en el anillo alrededor, hay estaciones que son opcionales, en donde el niño puede ir a buscar estímulos determinados, ¿no? Un poco atendiendo a todo esto de que todas las personas son todas distintas, y dentro del espectro autista, aquello de la membrana, ¿no? Uno tiene una membrana con esta parte más debilitada y otro la otra, entonces, ¿cómo hago un espacio para los dos? Bueno, que cada uno pueda elegir qué lugar es el que tengo ganas de visitar o explorar o buscar estímulos, ¿no? Entonces hay algunos que tienen que ver con lo visual, en donde hay unos vidrios de colores, otras que son como unos rodillos para apretar el cuerpo, entonces sentir como cierta presión en el cuerpo, ir pasando y que lo vaya como otro que es como un túnel de verde, en donde genera como una sensación inmersiva dentro de un bosque. También todo eso como resultado de los relevamientos. Hay uno por allá en el fondo que es el agua, ¿no? El agua es casi como un sedante en la mayoría de los casos en los niños con autismo, entonces que pueda tener... Y sin autismo Y también. los no también. Y no. Para los grandes también. Para todos. Y atendiendo a toda la problemática, ¿no? Porque también esos espacios, por ejemplo el agua, todos quieren ir ahí, pero a su vez no siempre tiene que estar habilitado, porque si yo llevo a mi hijo y mi hijo no responde a ciertas reglas o no comprende las reglas como la mayoría de los niños, entonces el padre o el cuidador tiene que poder abrir esa puerta de vamos al agua o no vamos al agua, ¿estás preparado o no? Por eso está en un sector como más aparte, allá en el fondo, no sé si hay una... Sí, porque además es recorrer estos espacios, entenderlos fácilmente, porque no están tan cargados de información como nos pasó hoy a nosotros, disculpen, pero es entenderlos fácilmente, ¿no? Para todos, neurodiverso o no, neurotípico, ¿no? Perdón. Sí. Y a su vez que se puedan transitar con seguridades. Exacto. ¿No? Bueno, eso es clave. Con elección y con seguridad, porque creo yo que el agua puede llevarnos a temas de cuidado. Pero al final lo que terminamos optando es por un charquito, ¿no? O sea, entonces... Donde chapotear, ¿no? Como cuando hacíamos de niños cuando recién había llovido y queríamos ponerlo a las botas para chapotear. Bueno, eso... Donde poner un barquito de papel. Claro, entonces bueno, capaz que alcanza con sacárselo el calzado, remangarse y entrar a jugar si el cuidador lo habilita o no. O botas. ¿No? O botas, o lo que sea. ¿Ah? Que se pueda prender y apagar. Hay mucho en eso también como de regular, ¿no? Cuáles son los estímulos que puedo habilitar o prender y cuáles apagar. Entonces, la propuesta general empieza como primero apagando todos los estímulos para que sea accesible a todos y después poder prender algunos poquitos en la medida que cada uno pueda elegir el camino al que ir. Distintos momentos, ¿no? Para cada niño. Ahí está, sí, claro. Y que facilite la autorregulación también. Porque Exacto. vos podés ir eligiendo de acuerdo al momento en el que estás, de la experimentación en ese espacio, por ahí te vas regulando. Y el aprendizaje, ¿no? Y Más que el primer día que va complicado lo del agua, pero después se va como, ¿no? Generando un aprendizaje para poder usarlo o descalzo o con las botas, ¿no? O si lo del agua me dejó como muy activo y muy arriba, por ahí ya sé que hay un espacio de calma a donde puedo recurrir también. Una pregunta, digo, ¿y está pensado para que alguno de los niños vaya con su mascota, por ejemplo? No, eso sería más como de gestión de... A ver, ¿qué pasa con las mascotas? A veces la mascota es un acompañante importante. Por eso, no, pero ahí cuando el perro es como un perro guía, sí.
Por supuesto que sí. Si no, por lo general, yo sería más partidario de que no, porque ¿qué pasa? Muchas veces el ladrido de un perro puede ser un problema para un montón de niños, ¿no? Entonces, a ver, eso va más en la gestión del espacio, ¿no? Pero si me apurás, te diría que soy más partidario de que no. Seguramente. No, ya se llama John Lennon. Se llama John Lennon, le pusieron los vecinos antes de nuestro proyecto y bueno, fue propuesto, calza justito, y fue propuesto también por una red de colectivos de padres de niños con autismo. ¿Y se votó en un presupuesto participativo? Se votó y no salió. No. Y después la Intendencia decidió, a través de la Secretaría de Discapacidad y otros sectores, decidió impulsarlo igual. Bueno, eso no. Claro. Pensando en la sociedad civil también, ¿no? La integración. Pero bueno, para intentar cerrando brechas, están los espacios como este, ¿no? Que yo ya quiero ir. Sí. No sé, no. Pero... Bueno, después un pantallazo rapidísimo por otros espacios. Esto es una escuela en Punta del Este, que estamos haciendo los espacios exteriores, también un poco con la misma concepción. Claro, porque además estos espacios son riquísimos para que los disfrutemos todos, claro, y para que se puedan promover en cualquier contexto. Bueno, ¿no? los espacios... En contexto educativo. Los contextos educativos empiezan a demandar mucho esto porque es una situación que los interpela constantemente por temas de la cantidad de chicos con autismo que hay y que están necesitados de entrar al sistema educativo. Y también pensaba que a veces, o lamentablemente muchas veces, el sistema educativo no gestiona bien sus espacios, ¿no? Y olvida que el espacio educa, olvida que los niños no pueden estar demasiadas horas sentados, demasiadas horas atendiendo, que necesitan como... A veces olvidamos un poco verdaderamente pararnos a la altura del niño. Vos hablabas de mirar desde la misma altura y entender que lo que un niño necesita también surge de observar con mucha atención y respeto a lo que está haciendo ese niño y lo que de verdad entiendo que necesita, porque lo observé, no porque yo tengo una preconcepción, ¿no? Claro, de lo que creo que necesita un niño. Es como un diálogo muy importante. Ahí, por ejemplo, eso es un proyecto que es una ronda, que es una alternativa a un aula tradicional, justamente, que es lo que estabas hablando recién. ¿Cómo podría ser un espacio de aprendizaje más democrático para que todos los niños de toda la neurodiversidad puedan permanecer más a gusto? Entonces ahí pueden estar sentados, o el que le gusta andar caminando puede andar caminando, el que necesita un poquito más de resguardo se mete dentro de la cuevita, el otro se balancea en esa silla balancín, y además ellos son constructores de sus propios espacios porque son los que manipulan esos módulos que son módulos. Los intervienen, sí, desde todo punto de vista. Qué lindo. Bueno, nos podemos quedar una tarde entera. Contamos. Bueno, es tiempo de cerrar. Con pena, porque nos gustaría seguir como compartiendo todas estas cosas y estas inquietudes. Y bueno, no sé, hay que ir cerrando y redondeando. Claudia, ¿quisieras decirnos algo? Si no, nos vamos despidiendo. Quero somente agradecer a você, Virgínia, que teve trabalho enorme na construção dessa mesa, foram vários encontros, e nós do Viva Infância queremos hoje agradecer especialmente a você por esse empenho incansável na organização dessa mesa, e agradecendo também aos colegas da mesa,
todos, enfim, a Pia, a Karina, grande beijo. Foi muito bom estar aqui com vocês hoje. En el chat tenés para nosotros igual, gracias, Claudia. Sí, Son agradecimientos, muchos agradecimientos y felicitaciones por la mesa. ¿Sí? Bueno.